Bueno, y ese tema nos lo han pedido mucho porque es que con el surgimiento como de nuevos tipos de alimentación, o más bien de más investigaciones, mucha gente ha descubierto que tiene alergia hacia el gluten, que está presente en creo que la gran mayoría de los alimentos que consumimos. Hoy con el doctor Calixto Herrera, médico alergólogo, estaremos hablando, inmunólogo, estaremos hablando precisamente de la alergia al gluten. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy agradecido de poder compartir nuevamente con todos los televidentes y con ustedes. Como siempre es un placer, doctor, tenerlo con nosotras, pero yo creo que empezar este tema es importante saber y aclarar qué es el gluten. Bueno, el gluten es un componente de ciertos elementos granos como son el trigo, la cebada, la avena. Entonces, esto es lo que permite que el gluten le dé la panificación, la forma como se amalgama una harina. Esa proteína es pegajosa y esas propiedades que tiene de permitir que sea untuosa y que nosotros podamos con eso amasar y hacer la famosa masa técnicamente del pan. El gluten es la proteína de la harina que es la que se encarga de darle elasticidad a una masa. Por ejemplo. Eso que lo vemos así cauchosito, eso es el gluten. Pero está presente en la gran mayoría de alimentos. Y entonces lo que pasa es que se utiliza ampliamente en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, etcétera, por esas mismas propiedades. Debido a esto, entonces, se le utiliza el gluten, por ejemplo, en los chorizos, embutidos, salchichas, en salsas para espesarla, para aglutinarla, en cantidad de alimentos que se utilizan en forma de harinas que recibimos, por ejemplo, en concentrados de proteínas que se utilizan para las dietas, en los fideos, en las pastas, en cantidad de cereal que nosotros consumimos, y esto está implícito ahí, pero nadie le dice libre de trigo, libre de gluten. En otros países hay una certificación de cada alimento de que no tenga gluten, porque es una enfermedad que va en aumento, ¿sí? A pesar de que nuestro medio es escasa y pasa desapercibida. Lo que me sorprende es que siempre se ha considerado, por ejemplo, que la harina, el pan, las pastas, en general todos los granos, pues son como una de esas formas más naturales y más saludables de alimentación. ¿Por qué de un tiempo para acá vienen generándose reacciones alérgicas a este alimento? Que, como decía, es uno, primero, de los más antiguos de la humanidad, de los que ha sido utilizado desde la antigüedad, pero también que siempre se ha considerado como un alimento saludable. ¿Por qué ahora esas reacciones? Tenemos que distinguir una cosa: el fenómeno en realidad no es alérgico, aunque hay algunos casos que han descrito anticuerpos específicos IgE contra una proteína del gluten, que es la gliadina, que es la mayor proteína sobre la cual nosotros le llamamos gluten, pero el componente es la gliadina. Entonces, es en realidad una respuesta del sistema inmunológico a esta sustancia que penetra el intestino, activa los mecanismos de defensa naturales o de primera línea denominados de inmunidad innata, y eso ocasiona una inflamación del intestino, particularmente el intestino delgado. ¿Sí? Entonces, esta gliadina, el sistema inmunológico la comienza a reconocer como extraña, genera una respuesta específica, particularmente de una balita o anticuerpo que nosotros tenemos denominado inmunoglobulina A, y esto comienza a ocasionar una inflamación crónica de todo el intestino delgado, el duodeno, y entonces va a ocasionar que se disminuya la absorción de alimentos, que no se procesen a ese nivel bien, y esto va a ocasionar fenómenos como diarrea, gases, dolor abdominal, cólicos. El niño comienza a tener distensión abdominal, no crece, no gana peso. Son niños tristes, que están como maluquitos a toda hora. Por debajo de su curva de crecimiento. Por debajo de su curva de crecimiento y de su peso. Y entonces puede tener múltiples manifestaciones. En los adultos, desde depresión, dolores articulares, abortos recurrentes, enfermedades autoinmunes y alérgicas asociadas. Entonces, muchas veces el diagnóstico no es fácil de hacerlo, ¿sí? Porque es una alteración básicamente del sistema inmune que responde a esa proteína denominada gliadina. Entonces, el espectro es amplísimo de sintomatología, y solo la sospecha, el tener en cuenta, porque como tú decías ahora, van increciendo la prevalencia de la enfermedad, pero no tenemos una respuesta a esto. Muchos dicen es que la inflamación intestinal inespecífica por el tipo de dieta, por el estrés, por los químicos,
por infecciones del tracto digestivo predisponen a esas personas. Y hay una predisposición genética y hay un componente genético lo denominado el HLA-DQ2, es un marcador genético, digámoslo así, que lo tiene casi el 90% de las personas que tienen la enfermedad celíaca. Esta enfermedad ha tenido muchos nombres, epónimos, etcétera, y ahora se ha tratado como de organizar enfermedad celíaca clásica y las otras que son enfermedades asociadas a sintomatología con el gluten. ¿Sí? Pero viene siendo lo mismo, o sea, Viene siendo una lo mismo. alergia al gluten es una enfermedad celíaca. Hagamos la distinción, no es alergia, porque alergia, científicamente hablando, son anticuerpos IgE específicos contra algo. O sea, está mal llamada Aquí alergia. son IgA, IgG, son otro tipo de balitas que hacemos. Es más como una intolerancia. Entonces, Como una respuesta del cuerpo exagerada a algo que te estás comiendo. nuestro sistema inmune a una cosa que aparentemente, como dices tú, es inocua, como la gliadina, él genera una respuesta inmunológica inflamatoria que hace que ese intestino termine atrofiándose, o sea, pierda las vellosidades intestinales, se inflama, se atrofia y entonces no hay cómo absorber. Pero algo tiene que estar pasando porque pareciera que para muchos alimentos y muchas cosas, en vez de estar evolucionando como sucede con el ser humano conforme va como cambiando la alimentación y las costumbres, en el caso de ciertos alimentos es como si nuestro estómago nos estuviera diciendo, yo no puedo evolucionar hasta allá, así que más bien devuélvase. Sí, en realidad no hay una respuesta objetiva y clara, pero sí hay factores que se encuentran asociados, la alergia de base, la alergia gastrointestinal a alimentos, la gastritis crónica, las inflamaciones crónicas del intestino, se encuentra asociado, por ejemplo, a la enfermedad eosinofílica intestinal. Entonces, que hay un fenómeno de alergia en el cual el sistema inmunológico, hay unas células especializadas que son los eosinófilos, y esta inflamación es originada por alergia a ciertos alimentos, puede ser la leche, el maní, el pescado, el huevo, lo que sea. Pero entonces, todas esas enfermedades se van como entrecruzando y en últimas termina asociado a esto, a lo que denominamos la enfermedad celíaca. Doctor, qué pena. Tranquilo. Pero es que usted está mencionando muchísimos síntomas y a veces el diagnóstico entonces se dificulta y llega muy tarde. Y sin ánimo de ofender obviamente a mis colegas, pero cuando una enfermedad se pone de moda, entonces todo el mundo empieza a padecerla. Es lo que sucede con la fibromialgia, todo el mundo ya resultó con fibromialgia. La disautonomía, todo el mundo resultó con disautonomía. En este caso de la intolerancia al gluten o de la respuesta al gluten, ¿hay algún medio diagnóstico que yo diga, positivo, aquí está, no me pueden refutar, o es clínico como la mayoría de estas enfermedades? Es la mezcla de todo. Primero es la sospecha clínica. El individuo que presenta síntomas gastrointestinales que van desde diarrea, las heces que flotan en el agua del baño, eso se llama la esteatorrea, que por la grasa que contiene, porque no se digiere bien la grasa, entonces la materia fecal flota en el baño. Heces diarreicas, dolores, calambres, gases. El paciente también presenta sintomatologías de malestar general, dolor, incapacidad, falta de ánimo, falta de vitalidad. Igualmente se puede presentar, por ejemplo, en los niños lo que se llama la dermatitis herpetiforme, que son una serie de granitos que comienzan a aparecerle a los niños en los codos, en las rodillas, en los brazos, en las superficies extensoras, pero pueden aparecer en todo el cuerpo también. Y se asocia altamente la dermatitis herpetiforme, esta enfermedad, como digo, esos granitos que parecen un herpes zóster, que son los parecidos a lo que nos da aquí, como una varicela, exacto. Entonces, a esto tenemos que sospechar rápido que tenga una enfermedad celíaca. Eso en cuanto a los síntomas, pero ya llevándolo como a lo que decía Al Marta, diagnóstico, entonces, vamos a hacer una serie de exámenes de laboratorio clínico, que son unos anticuerpos que se miden, anticuerpos antigliadina, anticuerpos antitransglutaminasa, son unas enzimas que se elevan en este proceso, los IgA, IgG, hay varias clasificaciones. La prueba de oro es la biopsia, pero las biopsias muchas veces no son definitivas, hay que tomar varias biopsias del intestino delgado, porque es una enfermedad básicamente del intestino delgado, y juntando los anticuerpos, la parte serológica, que se denomina así, la clínica y la biopsia, pues uno puede aproximarse altamente al diagnóstico, pero muchas veces se encuentra que tenemos anticuerpos,
pero la biopsia sale normal o indeterminada. O muchas veces van al médico y le manifiestan los síntomas y simplemente le dicen lo que usted tiene es que no puede comer nada con gluten, pero no se ha hecho todo el proceso. Exacto, entonces hay que tratar de hacer todo el estudio clínico, de laboratorio clínico y de biopsia para poder tener la certeza. En otras ocasiones simplemente se hace la dieta libre de gluten, que por demás es muy difícil de llevar en nuestro medio en muchas ocasiones, porque le repito, no está todo marcado, tiene gluten. todo tiene gluten. ¿Sí? Pues ahora en otros países sí se encuentran incluso secciones especiales que... Sí, Pero son igual libres de si el gluten. supermercado mide, no Por sé, eso, 100 secciones metros, la especiales. sección de gluten mide por ahí medio centímetros. centímetro. Pero entonces las recordemos posibilidades- cuáles son los alimentos. Son los derivados del trigo, cebada y centeno. ¿Sí? La avena, el problema con la avena es que muchas veces viene contaminada con trigo o en otras cosas, porque la avena, la gliadina o la proteína esta de la avena es distinta a la gliadina. Su homología no es ni del 20%, pero entonces viene contaminada. De ahí que muchos blogs y cosas que conocemos en internet mencionen la avena como que tiene gluten, pero en realidad es distinto. Entonces, ciertas asociaciones cortan por lo sano y dicen, no le dé avena. Pues y sí. otras, pero si hay un fabricante que le diga, esta avena que yo le estoy dando está No libre de tiene gluten, contacto. pues puede consumir la avena. Chao salsas, chao panes, chao pastas. Pan, Chao, pastas, embutidos. cerveza, maltas, embutidos de todo tipo, porque eso lo rellenan con harinas de trigo, de cebada o de centeno, pan. Hay unos Es tan productos fuerte aquí que como usted esto. tiene. Ah, perdón, pero yo tenía un conocido pues que me comentaba que le habían detectado este tipo de enfermedad y pues y él seguía enfermo. Él había eliminado muchas cosas de su dieta y seguía enfermo y después descubrieron que era, por ejemplo, donde él paraba siempre a comer. En el mismo aceite donde habían por contaminación, hecho lo que las pasa papitas, con la avena. resulta que después hacían el buñuelo o que resulta que después hacían la empanada. Entonces alguno de esos contaminaba el aceite y el aceite era pues como el transmisor Del de gluten. eso que no le pasaba sino a él. O sea, el único de los miles de clientes no le pasaba sino a él. Entonces como que detectar también qué es lo que está afectando con a un lonchera. paciente es muy complicado. Y lo que tú dices, en la forma oculta que viene es muchas veces, por ejemplo, bombones. ¿Quién va a pensar que un bombón tenga Claro. gluten? Exacto. Aquí Bombones, estoy leyendo. golosinas, Gomitas. todo eso, todo eso para justamente esa propiedad aglutinante del gluten es lo que le da que sea utilizada en la industria farmacéutica, alimenticia ampliamente, y entonces tenemos ese inconveniente. Entonces es más difícil aún cuando de un niño se trata, porque limitar la alimentación de ellos es mucho más complicado. Helados pueden tener gluten, ¿sí? Entonces, restringir todo eso. Entonces, ¿qué pueden comer? Huevo, pescado, leche, yogures que no les hayan adicionado gluten para espesarlos, porque esa es otra cosa, que es un producto lácteo, pero resulta que le han adicionado gluten para espesarlo y conservarlo. Entonces, todas estas cosas él puede comer. El pescado, las frutas, las Pero sin apanar, ensaladas. el pescado sin apanar. Ahí va la otra cosa, el apanado de muchas carnes que Pero vienen creo que ahora los niños precocidas. lo único que comen es nuggets de pollo con papitas. Dios Pero es que mío, ese eso es un cartón llamado, como pero es que ese es un llamado porque realmente Sí. es muy difícil para quienes tenemos niños. Llegamos a un restaurante y siempre en el menú infantil, en vez de poner los platos ricos para los nutritivos y de todo, también para los niños pero en pequeñas cantidades, siempre ponen nuggets, hamburguesa, papitas, salchipapa. Pues hay que Sí, tener un poquito más son de como las conciencia únicas de opciones. eso. Y también hay que decirlo, y es que nosotros, las mujeres actuales, tendemos al facilismo. Y entonces, el paquete de papitas está listo, entonces no es sino chin, y se lo entrega el muchachito. El paquete de chin, y se lo entrega el muchachito. O las comidas que son así, porque de verdad, instaurar hábitos alimenticios positivos en los niños es algo que lleva tiempo y que necesita muchísima paciencia y mucha creatividad. Entonces, obviamente, la mamá, en vez de insistirle con el brócoli, y pues bueno, mira, comete esas papitas con esos nuggets y ya me quito este problema. ¿Cuál es encima. la incidencia de este tipo de rechazos alimenticios? En nuestro medio no está estrictamente cuantificada, pero en otras partes del mundo puede llegar a 3, 4 por 10.000, otros hablan por 100.000, pero va en aumento, ¿sí? Hay unos estudios de ciertas poblaciones hasta el 10, 14%, es un porcentaje muy alto. Y como le digo que es una enfermedad gran imitadora porque pues puede ser desde el simple dolorcito, malestar abdominal, hasta ya el cuadro clásico, ¿sí? Del niño que se desnutre, que tiene diarrea crónica, que hace la dermatitis empetiforme, que tiene cambios en la piel, que está desnutrido.
entonces ya ahí sí empiezan a buscarle otras cosas. Claro, que ahí tiene muchos otros diagnósticos La diferenciales. intolerancia a la lactosa, entonces ellos cursan al mismo tiempo porque las enzimas del tracto digestivo se pierden por esa inflamación, entonces comen la leche y dicen, no, es una alergia a la leche o es una intolerancia a la lactosa. Empiezan ahí, no se y curan. no, simplemente lo de base es la enfermedad celíaca, ¿sí? Es un fenómeno inmunológico en el cual se daña la estructura del intestino delgado, lo llamamos comúnmente entonces enfermedad celíaca, otros erróneamente le dicen alergia al gluten. Y las formas de detectarlo nuevamente, la clínica, los exámenes de laboratorio y la biopsia del intestino. ¿Qué pasa cuando no es detectada a tiempo y el paciente continúa con esta enfermedad celíaca? Las alteraciones van desde que al mismo tiempo se asientan otras enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, o sea, el sistema inmunológico comienza a autoatacarse, enfermedades de desnutrición, entonces la desnutrición, el sprue tropical, que es la forma más florida de la enfermedad, y cambios a todo nivel, ¿sí? Usted le da déficit de vitamina B, déficit de hierro, falta de absorción de proteínas, su masa muscular se va encogiendo, la pérdida de eso, su estado de ánimo, entonces pacientes deprimidos con diarreas, pasa desapercibida, confundida con el colon irritable, o con otras enfermedades inflamatorias. Pero también grave, porque es que esas son las fuentes de energía, por lo general, ¿verdad? Y es como que la forma también como va llegando la energía al cerebro también, exacto, entonces si se omiten por completo, hay que complementarlas, pero no hay que suplirlas con algo. Pero tú puedes sacar azuquitar, los azúcares los puede la consumir. fruta. Las almendras también son súper energéticas. Exacto, pues, hay otras fuentes de energía, pero ¿cómo es tan común, doctor? ¿Hay algo que yo como padre de familia o como ya persona adulta pueda hacer para evitar que me dé esa enfermedad? Dentro de la alimentación, el ambiente en el que se cría este bebé, o qué hay que hacer. Digamos que no hay una fórmula, pero yo siempre digo, son hábitos de vida saludable. Primero, conocer si en la familia hay antecedentes genéticos de enfermedad celíaca o de personas que han tenido problemas que la gente en común llama del colon o del intestino o gastrointestinales, indagar eso, ¿sí? Ver si hay sintomatología clínica, y el resto es comer saludable, como lo hemos dicho aquí tantas veces, 5 frutas, como le digo yo a los pacientes, 5 frutas por día, así de vegetales de 7 colores, lo que le quepa en las manos, agua abundante, leguminosas, soya, frijol, arvejas, lentejas, garbanzos, diario como fuente de proteína vegetal, aceite de oliva, canola, girasol, una cucharadita, más pescado de mar que pollo y que carne, evitar todas las bebidas achocolatadas, gaseosas, juguitos de cajita, golosinas, todo eso al mínimo posible, ¿sí? Porque no es que no se las puedan comer, sino pues, pero no es diario, ¿sí? Que las salchipapas, que los no sé qué, que todas esas cosas con colorantes. Entonces, cuando nuestra dieta se vuelve por lo que vemos en la televisión, ahí empezamos a dañar todo el intestino, el sistema inmune, el comportamiento mismo de los niños. Todas esas bebidas hipercalóricas, ese exceso de calorías también los aceleran y los embalan a los niños. Sí, son energías completamente innecesarias. Entonces, es unos hábitos, ejercicio, sol, exposición a la naturaleza, o sea, hábitos de vida saludable, digamos que es la mejor Casi forma. que volver como a la natural también, así que es importantísimo. Así es, volver a las granjas, volvernos otra vez, eso sería. Sí, mire que ya afortunadamente también sí se está implementando el tema de los cultivos ecológicos, ya sí están llegando. Pero es carísimo. Ah, sí, es O sea, tú costoso. te vas a un supermercado a comprar todo así ecológico, y a menos que lo compres en los mercados campesinos donde hay muchos productos que sí están así, es muy superior el precio, ¿cierto? Eso es así. ¿Qué? En la plaza, hay plazas de mercados, sí, donde los señores cogen la cosecha de su... ¿Es que qué? Sí, pero es que hay plazas especiales que yo después les recomiendo. Sí. Pero de verdad que uno va, ellos van de su finca y te lo traen sin pesticidas, sin nada de eso. Entonces es fácil de encontrarlo en las plazas de mercado. Buscar lo más natural posible. Muchísimas gracias, doctor Recuerden, Calixto. la enfermedad celíaca puede estar presente, la sintomatología gastrointestinal es la más común, pero puede comenzar con cosas como las inflamaciones, esa denominada dermatitis herpetiforme, la anemia crónica, las diarreas crónicas en los niños, pensar que esta es una enfermedad posible. Gracias, doctor, por estar acá con con mucho nosotros. gusto. Muy amable.